Bendiciones a todos. Vamos a iniciar ahora con nuestro episodio número 8 de la exégesis de Judas, un análisis breve o un ejemplo de cómo podemos hacer análisis escriturales con muy pocas herramientas bíblicas. Estábamos analizando en el libro de Judas, la clase pasada, el video pasado, en el versículo 5, donde leímos: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y luego verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y luego en el versículo 7 aparece otra referencia al Antiguo Testamento. Ya encontramos aquí dos referencias. Primero, la primera referencia, verso 5, las personas judías que habían sido sacados de Egipto, pero que después fueron destruidos porque no creyeron las enseñanzas que el Señor les proporcionó en el desierto. Y sabemos que murieron todos los mayores de 20 años, con excepción de Josué y Caleb, que sí ingresaron a la tierra prometida. Luego los ángeles, que es otra referencia al Antiguo Testamento, acerca de que no guardaron su actitud, sino que abandonaron su morada, estando con Dios, y Dios los guardó en prisiones eternas para el juicio del gran día. Todavía no vamos a explicar qué son las prisiones eternas, qué son ser guardados bajo oscuridad, sino que estamos analizando nada más tres aspectos del Antiguo Testamento, donde Judas hace un retroceso, hace un viaje de su presente hacia el pasado, y luego en el versículo 7, cuando menciona la palabra como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y aquí son dos palabras que nos ayudan a entender esta tercera etapa. Esta etapa número 3 es para obtener otros asuntos que no son los principales, no es el principal, pero son asuntos secundarios que también son interesantes. Y aquí encontramos en el verso 7, voy a brincarme el verso 6, en el verso 7 aparece una palabra que voy a tomar en consideración: Sodoma. También aparece Gomorra, no lo voy a poner, pero vamos a poner la palabra ejemplos. Ok, estas dos palabras, Sodoma y ejemplos, nos está indicando, Judas nos está indicando a través de esto lo siguiente. Voy a poner aquí lo que indica. ¿Qué cosa indica esto? Bueno, vamos a poner aquí lo que indica. Indica que el papel de los ejemplos de la época anterior. Recuerden que estamos viviendo en la última época, la era cristiana. Y la época anterior se le llama la época judaica, o la época del Antiguo Testamento, como quiera que sea. Pero el punto aquí que estamos viendo, encontramos lo siguiente: el papel de los sucesos del Antiguo Testamento son ejemplos para nuestra época. Voy a poner aquí los sucesos de la época anterior son ejemplos para nuestra época. Son ejemplos, o voy a poner la palabra, sí son ejemplares, más bien son ejemplos para nuestra época. Quiere decir que si usted y yo estamos o en la época de Judas, para la época de Judas fue un ejemplo lo que aconteció en el Antiguo Testamento. Porque Judas, recuerden que está tratando con el grupo al cual envió la carta, el asunto de las personas que ingresaron a esa congregación para provocar desajustes, para provocar problemas.
Y entonces Judas está dando una manera de cómo dialogar, cómo discutir, cómo enfrentarse a esa situación. Pero la enseñanza que Judas está proporcionando en este libro también es aplicable para nosotros en esta época. O sea, en esta época, esté usted donde esté en la congregación en que se encuentre, si sucede un acontecimiento similar en la congregación donde usted esté, un acontecimiento, un suceso parecido al ingreso que aquí aparece en el versículo 3 de Judas, de las personas que entraron encubiertamente y comenzaron a provocar, a hacer una revolución ahí en la congregación, entonces usted va a conocer los pasos a seguir. ¿Cómo va a enfrentarse? ¿Cómo va a copar? Copar significa cómo va a enfrentarse, cómo va a tratar ese asunto para resolverlo. Bueno, al menos ya estamos encontrando aquí lo siguiente, que los sucesos del Antiguo Testamento, los sucesos acaecidos en la época anterior, son ejemplos o fueron puestos por ejemplo para solucionar problemas en nuestra época. Válgase la época de Judas y válgase también la época actual, la época nuestra. Ahora, ¿qué más encontramos aquí? Bueno, encontramos una idea, la vamos a escribir en esta sección. Cualquier vicio moral, cualquier actitud que va en contra que no está correctamente expresado, va contra la naturaleza moral de la Escritura. Voy a poner aquí cualquier vicio, cualquier acto, cualquier vicio. Ya sabemos qué cosa es un vicio. Es algo que es inmoral. Cualquier vicio que aparece, cualquier vicio que observemos, cualquier vicio que exista, está en contra de la naturaleza de la Escritura. Esto es importante porque al tener usted esta información, usted automáticamente ya tiene una regla cómo juzgar. ¿Cuál es la regla? Cualquier cosa inmoral, es lógico, está en contra de la moralidad de la Escritura. No importa lo que se diga, no importa que la sociedad en general, cuando digo la sociedad en general, puede ser que hay grupos numerosos de personas que apoyan actos o actitudes que son flagrantemente inmorales, que se nota inmediato que está en desacuerdo contra el carácter moral de la Escritura. Y menciono frecuentemente el humanismo, entre comillas, que muchísimas personas proclaman, sobre todo cuando hablan acerca de la unión matrimonial entre personas del mismo sexo. Eso es inmoral, eso es ilógico, eso no va con la Escritura, eso no lo promueve Dios. Y usted y yo somos cristianos centrados, tenemos que entender y aborrecer estas circunstancias, no a los practicantes. Los practicantes a veces son producto de su propia ignorancia, son producto de su propia perversidad, pero pueden modificar. Y si estas personas practicantes de estos actos inmorales cambian y modifican, estamos seguros que el Señor los recibe en su seno si acaso ellos modifican y aceptan obedecer el Evangelio abandonando toda práctica inmoral. Pero en caso que no lo hagan, entonces los mismos textos que estamos viendo aquí, los mismos sucesos que acontecieron, voy a bajar aquí mi computadora, en mi pantalla, el versículo 5. El pueblo que fue sacado de Egipto después fue castigado porque no creyeron. Versículo 6. Los ángeles que no guardaron su dignidad fueron castigados en prisiones eternas. Y versículo 7. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que fornicaron y fueron en vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. ¿Qué le hace suponer a la sociedad en general que en esta época las cosas son diferentes? O que en esta época Dios no va a ejecutar ningún castigo contra las personas que practican los vicios contra la naturaleza. Vicios, lo mismo que actitudes, acciones, situaciones que van contra lo que es la naturaleza normal del ser humano.
Entonces, el versículo 7 habla acerca de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que fornicaron y fueron en pos de vicios contra naturaleza. Si usted es cristiano, usted pudo ya haber leído eh, la historia de Lot y cuando abandonó a Abraham y se fue camino a Sodoma y Gomorra. Y después, cuando llegó el momento de destruir las ciudades, perdón, Dios envió su ángel destructor. Y claro, Abraham intercedió por su familia, por Lot y su familia. Y cuando llega el momento de ser castigado Lot, bueno, también Lot platica y dice, bueno, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer aquí? Y los ángeles le dijeron, bueno, vamos a buscar a tu familia y salgan porque vamos a destruir estas ciudades. Y así lo hizo Lot junto con sus dos hijas y su esposa. Posiblemente sus yernos también hubieran viajado con ellos, pero no, la escritura no nos dice simplemente que no fueron. Así que nada más se fueron sus dos hijas, su esposa, y todavía en el camino su esposa se sintió tentada a mirar hacia atrás. La Biblia dice nada más mirar hacia atrás, pero realmente volver la mirada hacia atrás tiene un significado mucho más profundo. Y la escritura nos dice lo que pasó con ella. Pero bueno, dejamos eso, no estamos explicando esta parte de la historia, sino nada más de que los ejemplos que en el Antiguo Testamento se mencionan, ahora son aplicables para que entendamos nosotros nuestras situaciones. Cualquier vicio, cualquier cosa que la persona practica contra la naturaleza de su ser mismo, está en contra de la Escritura, está en contra de lo que Dios ha dejado para herencia de nosotros. Ahora, los siguientes puntos, déjenme borrar todo esto, verso 7, y déjenme ver varios asuntos que aparecen en los siguientes versículos, pero que lo vamos a sintetizar en unas pocas palabras que va a cubrir todo lo que aquí aparezca. Miren, lo que vamos a escribir es lo siguiente. En los versículos 8, déjenme ver el versículo 8, dice así. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, recuerden que esto es una lectura para ver datos sobre otros asuntos. Versículo 8 nos habla acerca de que estos soñadores mancillan la carne, refiriéndose a las personas que ingresaron a la congregación que recibió la carta de Judas. Mancillan la carne. ¿Qué otra actividad realizan? Rechazan la autoridad, o sea, no aceptan la autoridad del predicador o de los ancianos, de los líderes de la congregación, de los diáconos, de las personas que guían la congregación y que han sido ya seleccionadas a través de las personas, pero por instrucciones del Espíritu Santo. Entonces, las personas que ahí han sido seleccionadas tienen que aceptar esto. Fueron seleccionadas porque el Señor así las seleccionó a ustedes. Entonces, cualquier persona que en una congregación realiza la función de guía, de líder, bueno, no piense que me pusieron los hermanos o que me pusieron fulano de tal o que alguien me mandó aquí. Es Dios quien lo ha puesto a usted a cargo, a usted o a ustedes, a cargo de esa congregación donde ustedes se encuentran. Bueno, en este caso, llegaron estas personas a la congregación que recibe la carta de Judas y el autor dice que estas personas también son soñadores, también mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Eso es el versículo 8. En el versículo 9 nomás habla acerca de la discusión que tuvo el arcángel Miguel contra el diablo disputando el cuerpo de Moisés. No lo vamos a tomar eso en cuenta porque estamos viendo otros asuntos importantes. Eso de la disputa no es en estos momentos un asunto importante. Estamos viendo asuntos importantes que conciernen a la congregación, no aquí al cuerpo de Moisés. Versículo 10. Pero estos... nuevamente aparece el pronombre personal refiriéndose al grupo que ingresaron. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Bueno, ya tenemos entonces un asunto importante. Son blasfemadores y en las que por naturaleza conocen, dice el versículo 10, entonces se corrompen, y nota usted la frase, como animales irracionales. Ya para que Judas compare a estas personas que ingresaron a la congregación a animales irracionales, usted y yo tenemos que pensar, ¿qué hace un animal irracional? ¿Qué hace un perros con otros perros? Exacto.
O sea, los animales actúan por instinto, irracionalmente, quieren satisfacer únicamente sus instintos corporales. Bueno, estas personas da la idea que ingresan, no tienen ninguna vida moral, simplemente quieren satisfacer sus instintos. Déjeme ver qué otro encontramos aquí en el versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. No, aquí tenemos comparación de ellos acerca de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. No, no hay algo referente a la congregación, se está refiriendo al grupo que ingresó. Verso 12, son manchas en vuestros ágapes. Bueno, se apacientan a sí mismos, son características, llevadas de acá para allá, desarraigados. Verso 13, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, para los cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, verso 14. Interesante lo de Enoc, después vamos a hablar de lo de Enoc. Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor. 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos que han hecho impíamente todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, estamos hablando en general de este grupo, pero noten ahora el verso 16. El verso 16 otra vez se refiere al grupo en especial y dice, estos son, verso 16, son murmuradores, son querellosos, son personas que andan según sus propios deseos, son personas que hablan cosas infladas y son personas que adulan a otras personas para sacar provecho. Entonces es interesante lo que Judas está diciéndonos en este versículo 16 de las características de estas personas en esa congregación. Es un asunto interesante. Entonces podemos encontrar entre esos asuntos interesantes esta cuestión. Las personas tienen ciertas marcas especiales. ¿Qué más encontramos aquí en el versículo 19? Déjenme ver. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria. Aquí es una recomendación para la congregación. Es un asunto importante, que tenga memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tener memoria prácticamente le está diciendo, estudien constantemente las cartas que andan circulando en esa época. Recuerden que en esa época todavía no tenían, vamos a decir, todo el canon del Nuevo Testamento. No tenían todos los libros del Nuevo Testamento en el orden en que lo tenemos nosotros. Entonces, pero tenían cartas sueltas, copias de cartas sueltas. Así que cuando Judas les recomienda que tengan memoria de las palabras antes dichas por los apóstoles, les dice prácticamente que recopilen, que busquen cualquier otra congregación que tenga cartas o copias de cartas, que soliciten una copia o que hagan otra copia, que también ellos conserven esas cartas. Eso es muy importante, porque con el transcurrir de los siglos se guardaron copias de copias. Para que entendamos, no existen ya los originales, pero existen copias de copias. Y algunas universidades en el mundo, algunos países han conservado en algunas universidades copias de esas copias, y las cuales corroboran lo que estamos diciendo. Así que eso es lo que dice el versículo 19. Dice que esos causan divisiones, son sensuales, no tienen al Espíritu. Y es interesante todo esto. Todo esto que estamos viendo lo vamos a sintetizar con unas cuantas palabras. Fíjense bien. Vamos a hablar de este punto importante, las marcas. Suena como cuando las personas se ponen un tatuaje identificando el grupo de los gángsters a los cuales pertenecen. Y bueno, se ufanan de la marca que ya tienen marcada porque dicen yo soy del grupo, yo soy de este grupo, En fin, cualquier marca que una persona se pone en su cuerpo es una decisión muy personal, pero sinceramente proyectan lo que en el fondo son. Ya cuando otras personas los miran, sinceramente algunos dicen, bueno, tienen un poco de precaución porque si una persona fue capaz de marcarse su cuerpo, ¿cómo estaba esta persona cuando se lo marcó? ¿Fue por diversión? ¿O fue porque estaba envuelta en nubes de alcohol o en nubes de drogas? No sabemos. Pero cualquiera que haya sido, fue su decisión, lastimó su cuerpo y no tiene una marca que lo va a identificar perennemente. Miren, las marcas del paganismo se notan en esta congregación. Las marcas del paganismo del Antiguo Testamento han renacido. ¿Ok? Voy a poner aquí, han renacido en esta congregación.
Cuando digo han renacido, quiere decir se han vuelto a manifestar en, en la congregación, perdón por no escribir rápido, en la congregación. Y bueno, sí, estas palabras generalizan, no están escritas todas las marcas. Vamos a escribir a ver cuántas marcas encontramos del paganismo. Primero, la primera marca que encontramos rápidamente es la que aparece en el versículo 7. Me regreso otra vez, nos regresamos en la escritura y vamos a ver el versículo 7. Dice así, 14, o en el 12, o en el 8, dice el 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo, fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando Judas compara a los que ingresaron a la congregación que recibió su carta con las personas que habitaban Sodoma, Gomorra y otras ciudades vecinas, no recuerdo, pero están en lo que actualmente es el Mar Muerto, se entienden, muchos historiadores las han situado como que han sido sepultadas por las aguas del Mar Muerto. Y bueno, no investigamos más acerca de esta situación. Pero ¿qué es lo que encontramos en esta cuestión del versículo 7? Bueno, en esta cuestión del versículo 7, me voy a poner aquí el verso 7, encontramos, es más, usted lo va a decir, ¿qué clase de prácticas tenían los habitantes de Sodoma, de Gomorra y de las ciudades vecinas? Y no encontramos una sola palabra. Podemos decir que eran homosexuales, que eran lesbianos, que eran consumidores de drogas, que eran ladrones, en fin, que tenían un montón de situaciones negativas. Pero nosotros reconocemos las marcas de Sodoma y Gomorra con una sola palabra. ¿Cuál es? Inmoralidad sexual. Entonces, esta es una marca que caracteriza a las personas que ingresan a una congregación con el objeto de provocar disturbios. Inmoralidad sexual hay en sus vidas. A lo largo de mis 25 años de ministerio, déjenme decirles que sin necesidad de comentarlo mucho, he encontrado precisamente que algunas de las personas más problemáticas en alguna congregación son aquellas que esconden algo de esto. Una situación que no va de acuerdo con el resto de la congregación. Entonces, al esconder eso, son problemáticas, son discutidores, son gentes que están en desacuerdo con la normatividad que existe en la congregación. En fin, son situaciones tristes. Pero bueno, Judas nos las va a poner aquí como una marca de las personas que han ingresado, la marca de la inmoralidad. Déjenme ver qué dice el 8. Dice el 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Noten cómo aquí encontramos otra marca. A ver cuántas vamos encontrando en el verso 8. Ok, dice el texto, verso 8, mancillan la carne. Esto es importante porque si mancillan la carne, ¿qué es lo que qué está refiriendo Judas? Mancillan la carne. Bueno, no se refiere a la carne comprada en la carnicería para cocinar y para consumirla. Mancillar la carne significa, otra vez, las prácticas incorrectas o inmorales contra su propio cuerpo. Usted sabe bien que en un adulterio, por ejemplo, el marido mancilla su cuerpo cuando está con otra mujer que no es su esposa. O la mujer, cuando está con otro hombre que no es su marido, está mancillando su cuerpo. O la mujer soltera o el hombre soltero que no quieren compromisos bajo el documento llamado carta de matrimonio expedido por el registro civil, prefieren vivir en unión libre y mencionan que es una característica importante en sus vidas y que por lo tanto de esa manera demuestran que son libres. Bueno, estas personas, lo acepten o no lo acepten, están mancillando su cuerpo. Quiere decir que no quieren compromisos y simplemente nada más le dan satisfacción a su cuerpo. Todo esto se ha extendido en nuestra sociedad, pero también existió en el pasado. O sea, no es particularidad de esta época. Es un suceso repetitivo y precisamente con eso identificamos las marcas del paganismo.
Eh, Vamos a identificar como paganos a toda persona que no es cristiana y los cristianos. Yo sé que si usted me está escuchando y usted no es cristiano, posiblemente se sienta ofendido cuando decimos usted es usted un pagano. Pero pagano da la idea en Antiguo Testamentaria y los principios del Nuevo Testamento, de personas que adoraban las estatuas y las imágenes que los demás países tenían. Recuerden que en el principio de la era cristiana y siglos anteriores, el único país que sabemos que se distinguió por ser monoteísta era el país israelita, el país de los hebreos, los judíos. Y que posteriormente el cristianismo va a seguir expandiendo la misma idea, el monoteísmo. Sin embargo, las culturas que fueron encontrándose cuando los apóstoles son desparramados para expandir el evangelio, en los distintos países en donde iban se adoraban dioses diferentes. Basta y sobra con que usted recuerde un poco acerca de los nombres de las deidades paganas griegas o las deidades romanas. Le decimos deidades paganas o dioses paganos. Y podemos mencionar aquí a un Júpiter, a un Saturno, a la diosa Diana, al dios Mercurio, al dios Baco, dios del vino, a las ninfas, en fin, a Poseidón, son algunos nombres que en esas culturas existían. Y en las culturas antiguo-testamentarias, bueno, casi esas mismas figuras de dioses, por ejemplo, Poseidón, se puede decir que era casi el mismo dios que tenían los filisteos, que en la época antiguo testamentaria, los siglos, vamos a decir, 8, 7, 6, 5 antes de Cristo, el dios de los filisteos era representado precisamente con mitad de cuerpo de pez y mitad del cuerpo humano. Sabemos que es casi imposible que exista una aberración de esa naturaleza. A pesar de tanta gente que menciona la existencia de personas, seres que son mitad hombres y mitad peces, o mitad mujeres y mitad peces, y se les llama sirenas, bueno, yo discuto, acepto que la gente lo mencione, tienen libertad, pero no, genéticamente creo que es imposible. Y es mi creencia, pero bueno, seguimos con la cuestión. Había dioses entonces en todas partes, pero el pueblo judío, el pueblo cristiano, cuando se desparrama, va proclamando el monoteísmo. Y esas ideas chocaban con el paganismo en general. O sea, el mundo en general no quiere aceptar que hay un solo Dios que da ideas o que da enseñanzas morales a la población. El pueblo en general prefiere aceptar todavía la idea pagana. Y la idea pagana es: déjenme, yo soy libre de adorar como yo quiera, a quien quiera y como quiera que sea, y hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y esa es una idea pagana. Una vez que uno se hace cristiano, uno se convierte en esclavo del Señor. Y ya jamás tiene uno el derecho de hacer con nuestro cuerpo lo que querramos. Podemos hacerlo, pero automáticamente al hacerlo somos desplazados de la iglesia, somos desplazados del cuerpo. No es que alguien venga y lo eche usted fuera de un conglomerado de gente, es delante de Dios. Recuerde que Dios conoce cada acción, los cristianos lo aceptamos así, cada acción es que en privado realizamos. Así que cualquier acción que en privado realizamos, si esa acción va en contra de la moralidad de Dios, automáticamente Dios nos desecha y nos tiene preparados para esas prisiones eternas que en los versículos que estamos analizando aquí aparecen. Así que, entonces, una característica más en el versículo 8 es: estas personas mancillan la carne, mancillan su propio cuerpo. Déjenme seguir leyendo el verso 28, dice el verso 8: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Es una marca importante, porque las personas que ingresan a un grupo para provocar problemas, lo primero que hacen es precisamente enfrentarse a la autoridad ya establecida. Estos rechazan la autoridad. Quiero que usted comprenda, si usted ya es cristiano viejo, está bien, y si es un cristiano nuevo, recién convertido, que en cada congregación se van formando las autoridades, el liderazgo, los guías. Si ya es una congregación grande, fuerte, bien establecida, debe de tener ancianos, debe tener diáconos,
evangelistas, maestros. Si es una congregación pequeña, entonces deben de tener quizá uno de ellos ha tomado la función de ser el predicador, de ser el que enseña, y posiblemente su esposa o alguna mujer de la congregación es la que se encarga de enseñarle a los niños. Bueno, esas personas que toman la posición de enseñar por amor al cristianismo, con el deseo de preparar a los demás que van llegando, los demás cristianos que van llegando, son la autoridad. Y autoridad dada por Dios. Ningún humano le da la autoridad. Dios le ha dado esa autoridad. Y bueno, casi se recomienda que en cada congregación la autoridad vaya preparando a otras personas para que en el momento en que ellos desaparecen, los siguientes que han sido preparados tomen el lugar. Y que nunca esté sin autoridad o sin guía, sin líderes, esas congregaciones. Nosotros nos autollamamos predicadores, ministros o evangelistas. No usamos la palabra pastor. En alguna clase posterior daré alguna explicación acerca de la palabra pastor o poimen. Y vamos a mirar que, aunque el mundo sectario utiliza sin límites la palabra pastor, en realidad la palabra pastor tiene su significado muy especial. Poimen es la palabra griega y se la explicaré posteriormente. Finalizo aquí esta sección. Bendiciones. Recuerden que mi límite son 30 minutos aproximados y nos miramos en el video número 9. Que la pase muy bien. Hasta luego.